Estamos en la cereza del pastel, en la parte final de la Galería de la Fe, y varios nombres van saltando justamente. Este mensaje se llama Cuestión de Visión. Diga conmigo, visión. Visión. Dígale al de al lado, tienes que tener visión, dígale. No se quede picado, vos también dígale. Visión, visión, ok. Vamos a Hebreos 11:33, dice lo siguiente. El escritor de Hebreos dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, y después ¿a quién nombra? ¿A quién? ¿Qué hemos escuchado de Jefté? Muy poco, ¿verdad? Es que en realidad se lo cita en Hebreos y se lo cita en un capítulo y un versículo del siguiente en Jueces, nada más. Eso es todo lo que tenemos de referencia justamente de Jefté. El versículo 34-35 de Hebreos 11 dice que por fe, ¿qué hicieron? ¿Qué más hicieron? Ok, no se olvide aquello, conquistaron reinos e hicieron justicia. La pregunta es, ¿qué hizo Jefté? ¿Qué hizo Jefté? Se lo cita justamente en Jueces 11, y en Jueces 11 la referencia es esta. Jueces 11, 32, 33 dice lo siguiente. Jefté fue contra los amonitas y el Señor le ayudó a ganar. Jefté venció a 20 pueblos desde Aroer hasta Minit y hasta Abel Keramín. Así fue como los israelitas dominaron a los amonitas. Y más o menos para mí este versículo es como la fotografía final, ¿no? Donde está el podio y está recibiendo la medalla de oro Jefté. Entonces yo digo, ¿será que esa es la razón para que entre a la Galería de la Fe? Jefté peleó y ganó. ¿Cuántos pelearon y ganaron? ¿Cuántos pelearon y vencieron? Y nos muestra la Biblia así. ¿Cuántos? Hay un montón de gente que peleó y ganó. Entonces esa seguramente no es la razón por la que entró a la Galería de la Fe. Tenemos poca información de la vida de él, así que nos toca seguir buscando justamente qué más hay. La fotografía hermosa de la finalización, siendo el ganador, no nos habla mucho. Sigo preguntándome, ¿qué hizo Jefté? ¿Qué hizo? Mire, vamos al versículo 29 y estamos en la historia retrocediendo. Encontramos aquí primero a un Jefté que ganó. Vamos un pasito más atrás. Un paso más atrás nos dice, Jefté, lleno del Espíritu del Señor, recorrió Galaad y Manasés. En Galaad pasó por la ciudad de Mizpa y de allí fue a tierra de los amonitas. ¿Qué vemos de interesante aquí? Que Jefté estaba ¿qué? Entonces, ese Jefté ganador, antes de ser ganador, estaba... La pregunta es, ¿cuántos o cuántas personas en la Biblia se muestran como llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos? ¿Pocos? ¿Bastantes? Hay muchos. Entonces, si haber ganado no es razón, ¿será que ser lleno del Espíritu Santo es razón para que sea nombrado como parte de esos héroes de la fe? ¿Creen que esa es la única razón? Miren, muchas personas han sido llenas del Espíritu Santo y están reconocidas. Una de ellas, Pedro, pero en Hebreos no aparece. No todos los que han sido llenos del Espíritu Santo entraron a la Galería de la Fe. Entonces, no es razón tampoco eso. ¿Qué hizo Jefté? Recorramos un poquito más atrás. Vamos más atrás en la historia. Verso 29. Dice, los israelitas, está Jefté hablando justamente con sus enemigos, con los amonitas. Dice, los israelitas han vivido en Hesbón y en los pueblos a orillas del río Amón durante 300 años. ¿Por qué en todo este tiempo no han tratado de recuperar las tierras? ¿Sabe qué es lo que estaba haciendo? Estaba negociando antes de ir a la guerra. Entonces, en la fotografía final, aquí está Jefté, vencedor de la guerra. Pero antes, él había sido lleno del Espíritu Santo. Y antes, él había intentado negociar para no ir a la guerra. ¿Cuántas personas han negociado buscando la paz en la Biblia? Muchas. Y no todos ellos han entrado a la Galería de la Fe. Entonces tampoco es razón. Sigo preguntándome entonces, ¿qué hizo Jefté que lo diferenció? A ver, en la historia venció, antes había sido lleno del Espíritu Santo
Y antes, él había intentado negociar, pero ninguna de esas es razón. ¿Qué hizo Jefté? Vamos un poquito más atrás en la historia de su vida. Vamos al verso 9. Estamos yendo de adelante hacia atrás, ¿no es cierto? Miren lo que dice el verso 9. Nos habla de Jefté hablando con los líderes de Galaad, que era la tierra donde él vivió. Lo habían expulsado y está hablando con ellos y les dice: si ustedes quieren que yo regrese a Galaad para pelear contra los amonitas, supongamos que el Señor me ayuda a ganar, entonces, ¿seré yo su nuevo jefe y comandante? Les pregunta. O sea, les dice, si me están llamando a pelear, que no sea solamente por este momento. Si yo gano, yo voy a ser el jefe de ustedes. ¿Qué es lo que está haciendo Jefté? Está buscando ser un líder. ¿Será que ser líder es razón para entrar a la galería de la fe? ¿Cuántos líderes nos presenta la Biblia? ¿Cuántos? Entonces, si haber ganado no es razón, si ser lleno del Espíritu Santo no es razón, si haber intentado negociar la paz no es razón, si haber sido líder del pueblo no es razón, entonces, ¿cuál es la razón? Nada de esto le está metiendo justamente a la galería de la fe. ¿Qué hizo Jefté? Nos toca ir un poco más atrás en la historia. Mire, el verso 3 nos muestra la respuesta de los hermanos de Jefté. Dice lo siguiente: así que Jefté se alejó de sus hermanos y se fue a vivir en la región de Tob. ¿Dónde qué? ¿Dónde qué? Oiga, y Dios usó a quien había reunido una banda de delincuentes. ¿Y qué hacía la banda de delincuentes? O sea, antes de ser el líder de Galaad, él era líder de unos delincuentes. Entonces pongamos ahora en perspectiva la historia hacia adelante. Jefté se había alejado de sus hermanos y se fue a Tob, a un sitio, y en ese sitio reunió unos delincuentes y andaba con ellos. Pero entonces se acercan después de un tiempo los líderes del pueblo y le dicen: necesitamos que vengas a pelear. Dice: perfecto, pero si gano, yo voy a ser su líder. Y después intenta negociar con los amonitas, no lo consigue, tiene que ir a la guerra. Después es lleno del Espíritu Santo y finalmente gana. Pregunta: todos esos pasos, ¿creen ustedes que hicieron que Jefté entre a la galería de la fe? ¿Reunirse con delincuentes cree que es un mérito? ¿Haber sido rechazado por los hermanos cree que ha sido un mérito? ¿Qué hizo Jefté? ¿Cuántos hemos sido rechazados? Todos hemos sido rechazados en alguna medida. Necesitamos ir al comienzo de la historia. Necesitamos preguntarnos quién era Jefté. Vamos al verso 1 del capítulo 11 de Jueces. Así inicia la historia de Jefté. Miren lo que dice. Dice Jefté Galadita. Galadita es la región, Galaad, aunque su padre también se llamaba Galaad. Jefté Galadita, y ahí me quedo. ¿Qué significaba el nombre Jefté? Jefté significa el que va a abrir o el que va a liberar. Eso significa Jefté. Entonces, cuando a este muchacho le llamaban, cuando a este muchacho le nombraban, le decían: llámale a almorzar al que va a abrir, que venga a cenar el que va a liberar. ¿Saben qué fue creando en este chico? ¿Cómo se llama el mensaje? Cuestión de... ¿Qué fue creando en el chico entonces cuando le decían: llámale al que va a liberar, llámale al que va a abrir? ¿Qué fue creando en él? Visión. Mire, no tenemos mayores detalles de la formación, no tenemos mayores detalles del carácter, no tenemos mayores detalles de quién era él, pero sí tenemos detalles de sus procederes, y en sus procederes nos damos cuenta que él era el que abría. ¿Por qué? Porque cuando se va a Tob, lo primero que hace es reunir ¿a quiénes? ¿A un grupo de quiénes? Y se pone al frente de ellos abriendo camino.
Y después cuando le vienen a llamar y le dicen, ven a liberar al pueblo, dice, sí, yo voy, pero si es que gano me quedo de su jefe. ¿Comprende usted cómo marcó este chico su nombre? Aunque después le vemos atravesando situaciones difíciles, este muchacho Jefté tenía clarito quién era él. Es el que abre, es el que libera. Siempre se visionó como una persona que va a abrir camino, que iba a ser un caudillo. Siempre supo Jefté que tenía algo distinto. Y sabe, usted y yo sabemos que Dios ha puesto en nosotros algo diferente. Usted puede hacer algo que yo no puedo hacer. Y yo puedo hacer algo que quizás usted no puede hacer. Dios ha puesto algo en usted y en mí distinto. Jefté, a pesar de que pasó varias situaciones en la vida, tenía claro que él iba a abrir, que él iba a liberar. Mire, Dios ha puesto en nosotros un propósito de vida individual y nos ha encargado lo que la Biblia llama el ministerio de la reconciliación con el mundo. Y para eso nos ha dado dones y talentos. Dígale al de lado, usted tiene dones. Dígale, usted tiene talentos. Y usted se preguntará, yo, ¿para qué seré bueno? Parecería que solamente es bueno para dormirse en las prédicas. Pero déjeme decirle que usted es bueno para algo que quizás usted lo hace de una forma que ninguno de nosotros lo podemos hacer. Y ese don y ese talento es el que Dios quiere utilizar para que usted ejerza el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Les cuento un poquito más adelante. Mire, ¿cuál es el gran problema que nosotros como cristianos tenemos? El gran problema como cristianos es que carecemos muchas veces de visión. Tenemos una visión extremadamente corta de las cosas y de las acciones. A veces ni siquiera tenemos visión, sino que hacemos las cosas de una forma mecánica. ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. La visión nace cuando entiendes la dimensión de tu propósito. Te repito, la visión nace cuando entiendes la dimensión, la profundidad del propósito que Dios tiene para tu vida. Cuando entiendes que tienes un encargo especial de Dios, entonces tu visión se empieza a agudizar, se empieza a profundizar, se empieza a hacer mucho más grande. Cuando tú no entiendes que Dios tiene propósitos contigo, ¿sabes qué pasas haciendo? Llorando tu muerto día y noche. Mire, este joven, en ese punto, Jefté, cuando se fue a otro lugar, no se sentó a llorar. No se sentó a llorar así, pobrecito yo. Mi vida es cual hoja seca. No. El hombre se puso aquí y dijo, yo soy el que libero, yo soy el que abro, y de pronto su proceder no estuvo bien y se juntó con unos malandrines y empezó también a ser el líder de ellos. Pero él sabía que tenía un llamado especial de parte de Dios. Tenía un propósito. Diga propósito. Otra vez propósito. Dios tiene. Dios tiene propósito conmigo. Eso le debería emocionar. Imagínense, Dios tiene propósito. Ni a los ángeles le ha encargado lo que a usted le ha encargado el Señor. Sigamos. El verso 1 nos dice, Jefté Galadita era, y estas dos palabras son importantes, ¿era qué? ¿Entiende las dos primeras características de él? Primero, él sabía que él iba a liberar, que él iba a abrir camino, y por eso era ¿qué? Cuando usted sabe que tiene un encargo especial del Señor, usted se vuelve esforzado y valiente. La semana pasada, la Fer se tomó una foto conmigo en la calle, el rato que regresábamos a la casa. Y varias personas nos empezaron a llamar, pastores, ya descansen, pastores, ya, es domingo, 11 de la noche. ¿Sabe por qué hacemos esto? Porque hemos entendido que Dios nos dio un encargo especial. Y cuando le servimos a usted, le estamos sirviendo a Dios.
Y cuando le abrazamos a usted, estamos siendo esos brazos extendidos de Jesús. Y si tenemos que hacer algo más para que usted reciba de parte del Señor ese mensaje, claro, lo vamos a hacer. Cuando usted no entiende que tiene propósito, entonces vive por la vida refunfuñando lo que le toca. Y a veces Dios le está dando la oportunidad, como al mismo José en la cárcel, para mostrar que tiene un don y un talento distinto que le puede llevar al palacio. Mire, la gente que hoy no quiere hacer nada es porque no sabe quién es. Porque no sabe que tiene que cumplir un propósito de parte de Dios. Poner esfuerzo, poner valentía, pero sin visión, nos hace ser, en palabras de mi abuelito, un tonto con iniciativa. A ver, les repito por los que estaban distraídos, les repito. Cuando usted le pone esfuerzo y valentía, pero no tiene visión, usted se convierte en un tonto con iniciativa. Porque usted quiere hacer cualquier cosa y no importa lo que sea, pero yo lo hago porque soy fuerte, soy esforzado, soy valiente. Y a veces lo único que hacemos es meternos en líos. Sí les conté porque eso es lo del tonto con iniciativa, ¿no es cierto? Ya les conté en un mensaje pasado. O les vuelvo a contar. Para los semipresencial. Les había contado que mi abuelito tenía un chofer. Y el chofer era así, ¿no? Alocado. Entonces, había que mandar a dejar una carga en un sitio. Y estaba con mi abuelito en un camión y él llegó en una camioneta. Mi abuelito llegó en la camioneta. Se subió al camión, conversaba conmigo y dice, ¿no? Hay que ir a dejar esta carga. Y el chofer se baja. Ya yo hago. Y no sé qué. No sabía ni a dónde, pero salió. Se sube a la camioneta y sale y ¡pac! Se da contra un carro que estaba al frente. Ni siquiera sabía a dónde había que irse, pero ya se subió a manejar la camioneta y se fue. Y mi abuelito me regresa a ver y me dice, mijito, no hay nada más peligroso que un tonto con iniciativas. Si usted no tiene visión, pero es esforzado y es valiente, se va a convertir en un tonto con iniciativa. Por eso es necesario que tengamos visión. Visión. Había una familia de unas amigas que tenían un primo. Pongámosle de nombre al primo Pancracio, pongámosle, ¿ya? Entonces, cada vez que decían alguna cosa no les gustaba, decían, ya le voy a llamar al Pancracio. Les decían a otra gente, ¿no? Y yo les escuchaba. Hasta que un día le vi llegar al Pancracio y caerle a trompones a todo el que estaba al frente. No sabía ni qué pasaba, solo si le llamaban las primas les entraba puñetes a todos. Más o menos eso pasa cuando uno no tiene visión y tiene valentía y tiene fuerza. Mire, la fuerza, la valentía, hay que ponerla al servicio de la visión, porque cuando eso pasa, entonces usted logra un objetivo. Caminar sin visión nos lleva a cualquier parte, menos a donde tenemos que ir. Dios tiene un propósito con nosotros, pero si usted no tiene visión de a dónde le quiere llevar el Señor, usted va a llegar a cualquier lugar, menos al propósito del Señor. Sigamos viendo la vida de Jefté. Jefté, galadita, era esforzado y era valeroso. ¿Qué más dice después? ¿Era qué? Por si acaso, ramera no es una señora que vende ramas. Ramera es una prostituta. ¿Qué era entonces Jefté? ¿Qué era? En mi barrio dirían, no habría otro mejorcito que use Dios. Mire, le llamaron el que abrirá, le llamaron el que va a libertar, y él se convirtió en una persona esforzada y valiente. ¿Y quién era él? Era hijo de una prostituta. ¿Cómo incide en la vida de un niño el saber que su madre es una prostituta? El saber que para que él pueda comer, su mamá tiene que vender su cuerpo a personas que ni conoce. ¿Cómo crece un niño al vivir mirando violencia verbal? Porque seguramente a su mamá no la deben haber tratado con flores y con rosas. ¿Cómo pudo crecer este niño viviendo violencia verbal, psicológica, violencia física, violencia sexual contra su madre? ¿Cómo creció este niño en un entorno que seguramente no era el mejor, pues? Porque las prostitutas de ese tiempo no han de haber tenido una oficina, pues, en el World Trade Center de Galaad.
Seguramente debe haber crecido en un entorno bastante hostil. ¿Cuál era el círculo de amigos de este niño llamado Jefté, siendo hijo de una prostituta? Entonces, la pregunta que se cae de madura es, ¿qué visión pudo haber tenido este niño llamado Jefté al mirar un entorno quizás de malandrines, un entorno quizás de otras prostitutas, quizás de ladrones, quizás de gente que venía en silencio a cumplir sus deseos más bajos y regresar a su casa como que nada pasa? ¿Cómo era la visión de ese niño? ¿Sabe? Lo que yo veo es que este niño le marcó muchísimo su nombre. Él entendió que él debía abrir, que él debía liberar, seguramente salir de ese círculo. ¿Sabe por qué? Porque cuando hacemos las cosas sin visión, nuestra vida se vuelve una rutina. Las cosas sin visión, cuando usted las hace sin visión, su vida se transforma en una rutina y usted se levanta, trabaja, cobra la plata, paga las deudas y otra vez se levanta, trabaja, cobra plata, paga deudas y sigue así. Desconociendo que usted tiene propósito de Dios, que va más allá de cobrar y pagar deudas. Mire, la visión nos proyecta al lugar donde Dios nos ve, no donde nuestros problemas o nuestro entorno nos dice que deberíamos estar. Mire, si es que el pequeño Jefté crecía en ese sitio y seguía con la mentalidad de su entorno, seguramente hubiese querido expandir el negocio de la mamá, porque esa hubiese sido su visión. Pero el hombre entendió que estaba para algo más, porque la visión nos recuerda todos los días el lugar donde tenemos que estar mañana. Cuando tenemos visión de parte de Dios, cuando Dios nos dice, este es mi propósito todos los días, la visión me recuerda que allá es donde tengo que llegar, no donde ahora estoy. Cuando el Señor nos ha dicho a nosotros que vamos a anunciar su mensaje a multitudes y nos veíamos frente a una montaña enorme de problemas y cosas que resolver y éramos 20 en la iglesia, no podíamos desmayar, sino que todos los días nos recordábamos que el Señor nos había escogido para anunciar su evangelio a mucha gente. No deje que los problemas del día a día le estanquen y le tengan en una rutina. Comprenda que Dios tiene con usted propósito y ese propósito va a ser o le va a recordar todos los días que el lugar donde usted se encuentra ahora no es el lugar donde Dios le quiere mañana. Hoy usted puede estar atravesando un problema, hoy usted puede estar atravesando un dolor, hoy puede estar atravesando una pérdida, hoy usted puede estar atravesando cosas que traen a su alma, a su espíritu, tristeza, pero mañana Dios no le quiere allí. El desierto dura un tiempo, el desierto no es para quedarse a vivir. La visión le recuerda que hay una tierra prometida donde tiene que llegar. La visión no deja que usted siga caminando en círculos día y noche, olvidándose que Dios tiene sueños con usted. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, hoy no hay mucho palo, así que tranquilos. A veces nos fijamos solamente en los problemas y no nos fijamos en ese proceso donde Dios nos forma. Por algo Pablo dijo que debemos poner nuestros ojos ¿en quién? ¿En quién dijo Pablo que debemos poner nuestros ojos? En los problemas. En nuestra familia que nos habló, en la sociedad que nos recuerda lo que somos, en nuestros hijos que no nos hacen caso. ¿En dónde debemos poner nuestros ojos? ¿Sabe por qué debemos poner nuestros ojos en Cristo? Porque en Cristo hay esperanza. Por eso tenemos que poner los ojos en Jesús, porque cada vez que usted mira a Jesús, por más emproblemado que esté, cada vez que mira a Jesús, en Jesús hay esperanza. Avancemos en la historia. El verso 2. Entonces ya entendimos que el hombre era hijo de una prostituta, pero tenía una promesa. Ahora el verso 2 nos dice, pero la mujer de Galaad, del papá de él, ¿no? Que la mujer no es la prostituta, es la mujer, otra señora. La mujer de Galaad, ¿qué es lo que hizo? A ver, o sea, este señor tenía un hijo con una prostituta, pero su mujer le dio. O sea, Jefté tenía medio hermanos, que eran hermanos de matrimonio. ¿Cómo le llaman a un hijo fuera del matrimonio? ¿Y cómo le llaman a un hijo fuera del matrimonio hijo de una prostituta? Le llaman de todo.
Mire, le dio hijos los cuales, cuando crecieron, ¿qué es lo que hicieron? Ñañito lindo, te estábamos esperando, dijeron. ¿Qué le dijeron? ¿Qué hicieron? Le echaron fuera, dice, echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. O sea, no solamente tenía el estigma de ser un muchacho hijo de una prostituta, sino que aparte, sus hermanos lo veían como un intruso que venía a quitarles algo. Mire, el rechazo de la familia es algo muy difícil de poder sobrellevar. El rechazo de la familia es algo muy doloroso. ¿Cree usted que Jefté creció con su papá? ¿Cree que creció con su papá? Mire, yo tenía un compañero en la escuela que siempre nos decía que su papá iba a venir. Y nos contaba que su papá era militar y que no sé qué pasaba viajando y que no sé cuánto, y que su papá ya viene y que su papá ya viene, y su papá nunca vino. Mire, una cosa es crecer con padre, con errores y con fallas y con todo lo que tenga que, todo lo que traiga quizás nuestro padre. Otra cosa es crecer sin padre. Y otra más dolorosa es crecer imaginando que tiene papá. Una cosa es crecer con hermanos, con sus errores. Otra cosa es crecer con hermanos que no lo quieren. Y una cosa más dolorosa es crecer imaginando que tiene hermanos que le quieren. Una cosa es crecer con familia, con todos los problemas que podamos tener. Otra cosa es saber que no tengo familia. Y una cosa más dolorosa es imaginar que tengo familia porque la familia que tengo no me quiere. Y quizás dentro de esa bolsa podemos entrar muchos de nosotros. Entonces, me pongo a pensar, ¿qué fue lo que hizo que Jefté entre a la galería de la fe? No fue el haber ganado la batalla. No fue el haber sido lleno del Espíritu Santo. No fue el haber negociado. No fue el haber alcanzado ser líder del pueblo. No fue solamente haber sido rechazado por sus hermanos. Lo que le lleva a Jefté a la galería de la fe es haberle creído a Dios, a la visión que Dios le dio, a pesar de la realidad que él vivió. Y quizás muchos de nosotros podemos sentirnos como Jefté, estigmatizados, rechazados, con muchos dolores de familia. Pero si la historia terminaría allí, seguramente la vida de Jefté se quedaba aquí. Pero la visión que él tenía de liberar fue que hizo que él pueda caminar y avanzar, aunque su corazón sangraba con muchos dolores. ¿Sabe cuál es la diferencia, querido amigo, querida amiga, entre la gente que llora su pena y quienes nos levantamos y tratamos de seguir? La visión. La visión. Porque cuando usted tiene visión de dónde le quiere el Señor, la pena o el luto que llevamos por dentro, el Señor nos fortalece, nos reconforta, nos da paz y nos ayuda a seguir. Todos tenemos una pena por qué llorar. Todos hemos sido rechazados de alguna manera. Todos de alguna forma hemos sido marcados. En este caso como Jefté en nuestra niñez. Pero aún así Dios ha puesto sueños, propósitos, metas. Y cuando nosotros nos enfocamos en eso, la pena y el dolor se atenúan. Aunque de tanto en tanto nos acordemos. Y a veces hasta lloremos porque somos humanos. Yo no le voy a decir, no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No le voy a decir eso. A veces el corazón que alaba a Cristo se acuerda que le hicieron daño y llora.
Pero recuerda que tiene esperanza en Jesús porque sus ojos están puestos en Él. Recuerda que tiene un propósito con el Señor y sus ojos no se quedan en la pena ni en el dolor, sino que después de llorar se limpia las lágrimas y camina al propósito que Dios tiene para su vida. La fe lleva a tener una visión más grande que tu pasado familiar. Puede ser lo que sea en tu familia. Pero la fe te lleva a tener una visión que va mucho más allá de lo que tu pasado familiar te marque, te diga. Si le dejamos hasta ahí, va a quedar medio incompleto. La semana pasada les di 3 tips de cómo desarrollar, ¿se acuerdan? ¿Qué fue la semana pasada? ¿Desarrollar qué? Los que vinieron la semana anterior. Diga, Roger. Sí. Ya escucharon estos carácter. Sí, carácter. ¿Se acuerdan que les dije 3 cosas cómo desarrollar carácter? Mire, hoy le voy a decir 3 cosas rapiditas de cómo desarrollar visión. ¿Cómo desarrollo una visión correcta? Porque también hay visiones equivocadas. ¿Cómo desarrollo una visión correcta? Rápidamente le digo 3 cosas. La primera, usted necesita saber quién es realmente. Para desarrollar una visión correcta, usted necesita saber quién es usted. Y si usted se vive diciendo, mi vida es cual hoja seca que por el mundo va rodando, esa va a ser su visión. Y hasta los perros le van a ir mordiendo, como dice el Yarabí. Claro, usted necesita saber quién es. Y sabe, el mundo, la sociedad, va cambiando su manera de ver. Porque aquí le dijeron que era hijo de una prostituta Jefté. Acá le dijeron que era un rechazado por los hermanos. Acá le dijeron que era parte de una banda de delincuentes. Era el cabecilla. Acá ya le dijeron, no, vas a ser el libertador. Acá le dijeron, eres el negociador de la paz. Acá le dijeron, eres lleno del Espíritu Santo. Y finalmente le dijeron, eres el ganador, el vencedor. Mire, el mundo siempre nos va a decir cosas sobre lo que nosotros somos y siempre va a estar cambiando. Y a veces les vamos a caer bien, a veces les vamos a caer mal. A veces vamos a ser el santito donde te pondré y a veces vamos a ser el que no quiere que venga porque cuando Él viene nos hace sentir a todos mal. La sociedad cambia de conceptos permanentemente. Pero la primera cosa es saber quién soy yo realmente. ¿Sabe qué es lo que no cambia? Cielo y tierra pasará, pero su palabra. Solo Dios tiene un concepto de nosotros, un propósito eterno. La visión eterna de Dios es esta. Primera de Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es usted y eso soy yo. Ay, vieran el pastor las levas que se pone. Claro, pues porque soy linaje escogido. Por eso, y así le duela, sí. Hay gente que habla por hablar, no porque tenga razón, sino porque tiene boca. Miren, cuando usted comprende que usted es linaje escogido, que usted es real sacerdocio, no se conforma con menos. Y su visión no está aquí. Es que yo, pobrecito, no tengo, no. Quizás esa es mi realidad hoy, sí, pero mi visión está allá. Y el Señor me va a permitir no solamente ser, sino también parecer real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aunque hoy esté llorando mi pena, la visión me hace saber que mañana me limpio las lágrimas y estaré anunciando sus verdades, anunciando las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Visión. Cuando usted sabe quién es, no se conforma con menos. La segunda cosa, usted tiene que saber para qué Dios me hizo. ¿Cuál fue el pensamiento de Dios para ponerme en la familia donde me puso? Ahí dijo, pongámosle un poco de emoción a esto. Mandémosle al Pepito una familia disfuncional donde los hermanos le traten mal, para reírnos un rato. Dios no pensó eso. Dios nos dio un encargo y nos puso en el sitio donde nos puso porque tiene una misión con nosotros. ¿Se acuerdan que les dije que esperemos un ratito para hablar de algo?
el ministerio de reconciliar. Y mientras usted sigue ignorando el propósito de reconciliar, usted no va a poder tener la bendición integral. Quizás será un exitoso en la parte económica, un exitoso en la parte quizás familiar, pero la bendición integral del Señor no va a ser completa mientras usted no ejerza este ministerio. Segunda de Corintios 5, 17 y 18 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son, ¿qué dice? Y cuando leemos esto, decimos amén y nos vamos felices, decimos, lo que hice no importa, soy nueva criatura en Cristo. Pero sabe, Pablo siguió escribiendo y dijo algo más, dijo esto: y todo esto proviene ¿de quién? ¿Y qué hizo Dios? Dice, ¿quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Cristo reconcilió mi vida con la presencia del Señor. Pero no solamente eso, sino que dice ¿qué? ¿Y nos dio qué? En otras palabras, usted y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es eso? Es hacer que más personas se reconcilien a través de Jesucristo con el Padre. Mientras usted está con mi vida es cual hoja seca, yo estoy diciendo, yo vine a anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y te vengo a decir que en Cristo hay esperanza, en Cristo hay salvación, en Cristo hay vida eterna. ¿Sabe cuánta gente camina por allá afuera sin saber lo que le hace falta a su alma? Y usted está llorando su pena. La bendición no va a ser integral mientras usted no ejerce el ministerio de la reconciliación. Pastor, ¿será de traerle a mi vecino? Le sabe meter unas pizzas a la mujer, voy a esperar que cambie un poco para poder traer a la iglesia. Vaya a incendiarse la iglesia cuando él entre. ¿Será de llevarle a mi vecina? Le voy a volar el rabo primero para que pueda entrar a la iglesia. Por personas como usted y como yo es que vino nuestro Señor Jesús. Sin importar quizás todo el pasado que traemos, el pasado familiar. Si el hijo de una prostituta pudo entrar a la galería de la fe con todo lo que sucedió, imagínese lo que el Señor puede hacer con toda nuestra generación. Y sin estigmatizar ni tampoco juzgar a las personas que les ha tocado hacer eso. Lo que intento decirle es que no hay pecado del que nuestro Señor se asuste o nos limite y diga, no, Él no. Este es mentirosito, este es chismosito, con él mejor no. No. El Señor tiene propósito también con el mentiroso, también con el chismoso. Pero ese propósito se cumple cuando nosotros dejamos de pecar y ponemos los ojos, la visión, en el llamado que es hecho para nuestras vidas. Y la tercera cosa, y esto es importantísimo, trabaja el don que vas a usar. Trabaja el don que vas a usar. Mire, el hijo de una prostituta, ¿cuándo aprendió geopolítica para pararse delante de los amonitas y decirles 300 años hemos vivido aquí, además no empezamos nosotros, empezaron ustedes? Él no estuvo presente en ese tipo de cosas, él aprendió. ¿Dónde aprendió eso? ¿Dónde aprendió historia? ¿Dónde aprendió negociación, liderazgo? ¿Dónde aprendió comunicación de crisis? ¿Dónde aprendió avanzadas de lobby para poder conversar con los amonitas y no ir a la guerra? ¿Dónde aprendió eso? La Biblia no nos cuenta, no nos dice. Pero entendemos que en algún punto, mientras estaba siendo rechazado por la sociedad, por sus hermanos, o juntándose con una banda de delincuentes, también aprovechó su tiempo para poder entender, aprender y desarrollar su don. Cuando te ves como un hijo de la prostituta y vives llorando por esa condición, no puedes entender que Dios lo que puso en ti es una semilla de liderazgo que tiene que germinar. Si tú ya sabes que Dios te va a usar para el ministerio de la reconciliación, sí sabes eso, ¿no es cierto? Porque esa palabra es para todos, todos vamos a ser usados, todos debemos ser usados para el ministerio de la reconciliación. Si usted ya sabe que eso va a ser, entonces prepárese porque Dios le va a usar. Pero ahora, ¿cómo, pastor? Yo no sé predicar. De pronto usted no sabe predicar, pero sabe abrazar y sabe aconsejar. De pronto sabe acompañar. De pronto simplemente se acerca y le acompaña a llorar. Y le dice, Dios te va a sacar. No sé qué más decirte.
Solo sé que Dios te va a sacar. Quizás usted no sabe abrazar, pero de pronto sabe cantar. O de pronto no sabe cantar, pero es muy servicial. Y está siempre dispuesto para arreglar, para mover, para limpiar. Si sabe que el sitio donde usted está sentado ahorita, alguien ayer lo acomodó. Si sabe que los chicos que están jugando afuera, si sabe que hay un equipo detrás que trabajó varias semanas para que hoy haya espuma, haya algodón de azúcar, haya comida. ¿Y sabe por qué lo hacemos? ¿Porque queremos pasar divertido? No. Porque estamos sembrando una semilla de palabra en esos guaguas. Porque mañana esos niños recordarán esto. Y por más que se vayan al mundo, en el momento de la prueba recordarán en dónde fueron completos y regresarán. Todos podemos ser usados en el ministerio de la reconciliación. Proverbios dice esto. Dice: prepara primero tus faenas de cultivo y ten listos tus campos para la siembra. Después de eso, construye tu casa. ¿Por qué dice esto? Porque muchas veces hay gente que no tiene nada, no hace nada, no se dedica a nada, no tiene trabajo y anda averiguando y llamando. ¿Cuánto cuesta la casita, vea? Pero si me rebaja. Es que algún rato, si Diosito da, tengo que estar listo. La palabra dice, primero prepara tu campo, prepara tu semilla, primero haz eso y después piensa en la casa. O sea, piensa de dónde va a salir primero el recurso. ¿Sabe por qué? Porque el tamaño del campo y la calidad de la semilla va a ser directamente proporcional a la cosecha que voy a tener. Si siembro en un campo de este porte una mala semilla, ¿sabe cuál va a ser la cosecha? Pero si 10 espacios como estos, 20 espacios de estos, yo los preparo y siembro buena semilla, ¿sabe cuál va a ser la cosecha? ¿Va a ser buena o va a ser mala? ¿Y cómo lo sé? Porque yo visiono más tierra, mejor semilla, buena cosecha, ¿verdad? Y si dice que la cosecha es directamente proporcional a la casa, entonces, si yo tengo una gran visión, seguramente puedo llegar a tener una gran casa. Mire, hay gente que quiere gastarse la cosecha sin haber sembrado. Hay gente que no sabe ni qué espacio, ni qué semilla, pero quiere gastarse. Hay gente que no ha tenido un acercamiento al campo, pero dice, si la cosecha es directamente proporcional a la semilla y al campo, entonces voy a buscar la manera de aprender a sembrar, de poner buena semilla, voy a buscar la manera de tener una gran cosecha. ¿Sabe por qué? Porque cuando tiene usted una gran visión, Dios le da una gran cosecha. Le repito, cuando usted tiene una gran visión, Dios le da una gran cosecha. Ostentosos los de la IBF, ahí saben estar orando por un templo grandote. Dicen que quieren hectáreas para poder hacer ahí un sitio de encuentro. Hasta piscina dice que quieren tener. Y yo digo, ¿y por qué no? ¿O que los cristianos no nadamos? Algunos no nos bañamos, sí, cierto, pero cuando hace frío. Una gran visión trae una gran cosecha. Y si usted es capaz de entender para qué el Señor le está llamando, entonces su visión puede ser grande. Y dejará de vivir llorando la pena. Y esforzará sus brazos y seguirá viendo al invisible, seguirá viendo a Jesús. Y seguirá esforzándose por dar lo mejor de usted. La visión es directamente proporcional a la cosecha. Usted decide si quiere llorar la pena o quiere tener puestos los ojos en Jesús sabiendo para qué el Señor le ha puesto aquí. El Señor le ha puesto aquí para que en el sitio donde usted está, con los dones y talentos que usted tiene, reconcilie a la gente con el Padre. Úselo. Porque cuando usted hace eso, está buscando el reino de Dios y su justicia. Y la palabra dice que cuando yo hago eso,
Todo lo demás viene. Así que preocúpese primero del campo y de la semilla, que la casa viene solita. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de usted la muerte y la vida. Decida. Decida si va a seguir haciendo sus esfuerzos, llorando su pena, o si por fe va a dejar atrás hasta el pasado familiar. Decida. Puesto los ojos en Jesús, el autor, consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Él, porque en Él hay esperanza. Aquí termina mi parte y comienza la suya. Que el Señor los bendiga.